las simulaciones de juicio. Creo que no me va a dar chance de ver el proceso penal juvenil como hubiera querido. Voy a tener que correr a ver el de flagrancia. eh, y rápidamente el día de hoy, pero la idea es que al final de la clase se pueda aperturar un espacio por lo menos de unos 10 minutos para hablar con Valentina, hablar con Israel y hablar con Lisette y Gloriana, que son las que tienen una intervención directa en audiencia de apelación de prisión preventiva para que el ejercicio sea lo más provechoso posible para el aprendizaje de ustedes. Entonces voy a correr un poquito, pero como siempre, ¿verdad? Si le meto demasiado al acelerador, ustedes ahí van formulando preguntas y van pues dirigiendo la clase para sus dudas, ¿verdad? Siempre para el provecho de ustedes. Esta presentación de PowerPoint, ¿verdad? La tiene la página del Poder Judicial de la Sala Tercera, no es de mi autoría, pero es un resumen muy bueno. Se utilizó en una capacitación que se dio en alguna oportunidad, la hizo la doctora Sandra Zúñiga, que de hecho es magistrada. La casación, ¿verdad? Es el medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos por ley, una parte postula la revisión de errores judiciales atribuidos a la sentencia de mérito que perjudica, a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia y una nueva decisión como siempre envío a un nuevo juicio. Como vamos a ver, esta definición que da Fernando de la Rúa, que es el autor de cita en Costa Rica en materia de casación, siempre se ha dicho que seguimos el método de la Rúa y es pues totalmente correcto, ¿verdad? Es autor argentino. Habría que desde ya aclarar, en Costa Rica se puede pedir que se revise la sentencia de apelación en el tanto y cuanto, ¿verdad? Se inobserve o aplique erróneamente no solo preceptos sustantivos, sino preceptos de carácter procesal también. No es solo esta. En un principio, esto es una antesala histórica, las sentencias eran inimpugnables, ¿verdad? El germen fue el derecho romano, el libro de Fernando de la Rúa, de hecho, habla del origen de la casación, en lo que era básicamente las acciones de nulidad o la revisión de las decisiones en la época del derecho romano. Pero el antecedente más inmediato es la Revolución Francesa. Sobre el derecho impugnario, el derecho italiano, existió la función nomofiláctica y con posterioridad la querella nulitatis, que básicamente es una solicitud de nulidad. Existe un órgano especializado que es como el arquetipo del Tribunal de Casación y con un fin eminentemente político. ¿Por qué con un fin eminentemente político? Bueno, la finalidad de la casación básicamente era asegurar, era garantizar que los jueces no estuvieran decidiendo lo que quisieran, ¿verdad? Era garantizar, era asegurar que se estuviera respetando la letra de la ley, que el sentido literal de la ley estuviera siendo observado por los juzgadores, que no se fueran a puro criterio interpretativo, que no se fueran a puro margen de discrecionalidad en la lectura de la ley a traicionar el sentido mismo que esta tiene, ¿verdad? Esa es la finalidad de la casación, atender al cumplimiento del derecho objetivo. De hecho, eso desde Roma, ¿verdad? Desde Roma era en ocasiones necesario la revisión de algunas decisiones para asegurarse de que estas pues, no entraban en contradicción con la ley, con las leyes imperiales, ¿verdad? Que eran pues, de aplicación para todos los ciudadanos. En la primera época, el Consejo de las Partes, el Tribunal de Casación, lo transforma en un instrumento de defensa de la ley contra las transgresiones de los jueces. Bueno, lo que está diciendo el profe, ¿verdad? Tal cual. La defensa del sentido real del derecho objetivo, principios, igualdad ante la ley, omnipotencia de la ley. La ley ya no debía interpretarse, sino simplemente aplicarse. No era un órgano judicial, sino de control constitucional. Funcionaba de oficio, por recurso, demanda en casación, mi francés es pésimo, y no se conocía cuestión de hecho, no se podía dictar la sentencia, no podía dictar la sentencia correcta, no motivar, su finalidad era eminentemente política. ¿A qué se refiere? No se conocía la cuestión de hecho, bueno, aquí lo vamos a ver más adelante, pero la casación tiene un principio que la rige, que es el principio de intangibilidad de los hechos probados. Todavía en la historia, la Corte de Casación era una jurisdicción, ¿verdad? Un órgano jurisdiccional, el 18 de mayo de 1803, en época napoleónica toma ese nombre, se ubica en la cúspide de la organización judicial, en la más alta, y el propósito era regular la jurisprudencia. Ya vamos pues adentrándonos a una función pues más moderna, ¿verdad? Funciones, resolver contravenciones al texto de ley, inobservancias sin aplicación, la interpretación errónea, la falta de aplicación, abarcar todo lo que eran los vicios in juris indicando, y persistía de nuevo la finalidad política, controlar que las leyes que habían sido emanadas del legislador básicamente se respetaran en su sentido. La casación francesa no tenía nada que ver con un medio de impugnación, era un acto de ejercicio del poder del rey para defender sus leyes de la desobediencia a los parlamentos, y en la Revolución Francesa se convirtió en un instrumento para mantener la separación de poderes y garantizar la obediencia de los jueces a las leyes emanadas por la Asamblea Nacional. De nuevo, volvemos al punto inicial. La finalidad de la casación es asegurar el cumplimiento del derecho objetivo en los términos en los que fue promulgado, redactado e impulsado por el legislador. Ideas de la Ilustración, sistema procesal penal de estilo predominantemente acusatorio, marcado por oralidad, publicidad, concentración, inmediatez y jurados. No se conoce el recurso de casación cuestiones de hecho, sino solamente del derecho. Persiste su fin político, uniformidad jurisprudencial, solo de manera accesoria se protege la igualdad y se respeta la decisión soberana del jurado por las limitaciones impuestas por oralidad, inmediatez y concentración. Se controla la carga de tareas de estos tribunales de mayor jerarquía. De nuevo, intangibilidad de los hechos probados. Los hechos que habían sido establecidos en las sentencias, pues no podían atacarse por medio de la casación, sino solamente las cuestiones de derecho. Post Segunda Guerra Mundial, tutela de derechos humanos, límites al poder punitivo estatal, evitar el abuso del poder, tutela de derechos individuales y la dignidad humana. La Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cambio paradigmático en la lectura de los derechos del hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos y Deberes, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Okay? Fines de la casación: unificar jurisprudencia, casar sentencia contraria a derecho. Fines aparentes, fines estrictos o principales o inmediatos, es en provecho del Estado o en provecho del reo. Mediatos, preservar el principio de igualdad. Pues la finalidad uniformadora es incluso una que se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Otro de los motivos que están regulados expresamente para nuestro recurso de casación, como vamos a ver, es pues, la existencia de sentencias contradictorias. Fines: asegurar unidad del derecho objetivo, procurar unificación e interpretación jurisprudencial y la sentencia justa para el caso particular. A esto le llaman función nomofiláctica a la primera, la segunda función unificadora y la tercera función diquilógica. Evolución de sus fines: se ha superado el temor de las resoluciones de los juzgadores, la función unificadora de la jurisprudencia de oficio, y hoy en día la uniformidad interpretativa no prevalece sobre el interés individual afectado por una resolución jurisdiccional. Pendiente conocimiento de hecho de las cuestiones de hecho y de prueba, al día de hoy todavía no se puede atacar las cuestiones de hecho vía de casación. Se declara la inadmisibilidad del recurso de casación que pretenda atacar las cuestiones de hecho. Y ahora vamos a ver si están poniendo atención a la clase pasada. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto por acá? Mailing. ¿Me escuchas, Mailing? Sí, profe. En el recurso de apelación de sentencia penal, a diferencia del recurso de casación, podemos atacar los hechos. ¿Podemos en el recurso de apelación de sentencia penal atacar los hechos probados? No. ¿Por qué no? Porque los hechos ya fueron probados, ¿no? Lo que en el recurso de apelación de sentencia, a diferencia del de casación que estamos viendo hoy, recurso de okay. apelación de sentencia, ¿se puede atacar hechos probados, sí o no? Sentencia. No. No. María Paula, en el recurso de apelación de sentencia se puede atacar la valoración de la prueba, se puede atacar los hechos probados. Pero yo lo tengo apuntado como apelación de sentencia penal, los hechos más derecho y la casación como solo un derecho.
Solo el derecho, correcto. Tal cual María Paula lo tiene anotado a un nivel muy básico, a un nivel muy reductivo, ¿verdad? Pero son sus apuntes y son perfectamente válidos. Sí, todas las Entonces sí se cuestiones de pueden derecho, atacar los hechos. Ah, ok. correcto, todo el Ajá, razonamiento probatorio, todo lo que tiene que ver ajá, con la aplicación del derecho sustantivo, todo lo que tiene que ver con la aplicación del derecho procesal, el valor ok. otorgado a cada prueba en los razonamientos intelectivos del tribunal, todo. El recurso de apelación de sentencia permite un examen amplio, permite un examen integral de lo resuelto por parte del tribunal de instancia. ¿Okay? Es un recurso flexible, accesible, desformalizado, que pretende incluso que la propia persona acusada o eventualmente la víctima pueda solicitar la revisión de lo resuelto por un tribunal superior. Entonces, sí, el recurso de apelación de sentencia penal es mucho más flexible que la casación. La casación es rígida en los motivos que la admiten. ¿Okay? La casación es totalmente rígida. La casación en eso no se parece al recurso de apelación. Es totalmente diferente. Y necesito que se lo aprendan, ¿verdad? Necesito que esa diferencia la tengan muy, muy clara. Diversas propuestas de una instancia en materia penal, Sierra Martínez, algunos autores, ¿verdad? Tienen aquí algunas finalidades, el recurso más amplio. Nosotros ahorita tenemos como destensionada la necesidad de estar tocando mucho el recurso de casación, por lo menos yo, Álvaro Pérez Roda, lo considero así. Lo hablaba con un profesor, ¿verdad? En mi maestría, allá en Girona, y lo que me decía era que en cuanto a la revisión de las cuestiones de hecho y del razonamiento probatorio, el hecho de que en Costa Rica, a partir de la sentencia, para el caso Mauricio Herrera Ulloa, ¿verdad? Se haya pues ordenado de alguna manera esta reforma, que finalmente fue el germen del recurso de apelación de sentencia penal, que permite amplia y flexiblemente cuestionar todas las cuestiones de hecho y todas las cuestiones de derecho, pues permite de alguna manera destensiona, ¿verdad? Lo que es la protección de las garantías por medio exclusivo, ¿verdad? O amplio en la vía de casación, que puede restringirse a aspectos más específicos. La oportunidad de cuestionar todo lo demás, las personas actualmente sí lo tienen por medio del recurso de apelación de sentencia penal. ¿Qué más? Coyuntura histórica, doble instancia, recurso de casación, regulación específica, interpretación jurisprudencial de los resortes de instancias internacionales. La finalidad del recurso de casación, básicamente lo que dice esta femina es que va a depender pues, del momento histórico en el que nos encontremos, ¿verdad? Como les digo, hoy en día la doble instancia la tenemos plenamente garantizada por medio del recurso de apelación de sentencia penal. En algunas ocasiones nos dice dicho que el recurso de casación es extraordinario. Cambio en Costa Rica, lo mismo que hemos estado viendo, ¿verdad? Acusaciones ante organismos internacionales, pronunciamientos de sala, reformas legislativas. El fin del recurso de casación en Costa Rica es un medio de impugnación desformalizado, conocido de forma amplia cuestiones de derecho y de derecho, conforme a la justicia del caso, pero en la versión 1.0 del recurso de casación. Después se llega a la ley de creación del recurso de apelación de sentencia penal, un recurso amplio que implica una revisión integral del fallo, desformalizado, pero el recurso de casación quedó formalizado y extraordinario con el fin de unificar jurisprudencia, asegurar la unidad de vigencia del derecho objetivo, cumplir con respecto a los derechos humanos, y aquí ponen de nuevo el pero. El fin unificador de la jurisprudencia se reguló así. El recurso de casación podrá ser fundado en alguno, de los siguientes motivos, cuando se niegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por tribunales de apelación o de estos con precedentes de la sala de casación penal. ¿Por qué se reguló? Por preocupación, infringir el derecho de igualdad, difusionalidad, que entre tribunales de casación y sala tercera, ¿verdad? Se devolvió la potestad de decidir los asuntos más trascendentales y polémicos en última instancia el tribunal de mayor rango en materia penal. Casación evoluciona, actualidad de la casación, fin político unificado, el fin político pues siempre está, depende del impugnante, está supeditada a la etapa de admisibilidad, los recursos de casación, ¿verdad? Tienen que superar admisibilidad porque tiene que revisarse que se cumpla con los checks, lo vimos muy rápidamente la semana pasada, pero son esos dos, inobservancia, precepto procesal o sustantivo, o fallos contradictorios entre los tribunales de apelación de sentencia penal, precedentes contrapuestos entre los tribunales de apelación de sentencia penal en sus posturas o de los tribunales de apelación con respecto a los fallos de casación. Justicia para el caso concreto, independencia judicial. El problema de la coherencia de los votos son los votos salvados, las diversas conformaciones de la sala y la no obligatoriedad de las resoluciones. O sea, ustedes saben que hay magistrados y todo el mundo está pendiente de eso en Costa Rica hoy en día. Hay magistrados titulares y magistrados suplentes, ¿verdad? Por un tema de independencia judicial, un magistrado suplente no necesariamente va a tener el mismo criterio que uno titular. Un magistrado titular no necesariamente va a mantener la misma línea que mantengan algunos de los suplentes. Y pueden darse en la instancia de casación, pues, interpretaciones completamente disímiles sobre un mismo punto y crear, pues, un caos completamente apartado de la finalidad unificadora de los lineamientos jurisprudenciales. Ustedes que han sido alumnos y alumnas mías, bueno, la mayoría en algún curso han estado conmigo, les he contado la historia de lo que ha pasado con la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. ¿Alguno está enterado o enterada de la discusión jurisprudencial que existió en torno a la ley de penalización de violencia contra las mujeres? Bueno, antes, el ámbito aplicativo de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres estaba restringido a las relaciones de pareja, de matrimonio, fueran de unión de hecho, declaradas o no. Y se dio en el seno de la sala tercera y de los tribunales de apelación una discusión que era de carácter pendular. Un día para un lado, una conformación para un lado, otro para el otro para el otro, y así sucesivamente, en criterios opuestos. Había una postura que sostenía que para que se aplicara la ley de penalización en el contexto de, pues básicamente, las conductas típicas de los hechos punibles ahí previstos, tenían que cumplirse con todas las exigencias de reconocimiento de una unión de hecho, ¿verdad? Fuera que esta estuviera reconocida o no, que tenían que tener más de 3 años de vida en común, que tenían que tener una relación pública, de convivencia pública, pacífica, notoria, interrumpida. Y la otra postura era que, aunque no tuvieran los 3 años, aunque no fueran una pareja que tuviera una relación pública, notoria, pacífica y continua, conforme al Código de Familia, ¿verdad? El concepto de unión de hecho para la jurisdicción penal, para la materia penal, era mucho más amplio que para el derecho de familia, ¿verdad? Que tenía pues la finalidad del reconocimiento de las uniones de hecho, tutelada, regulada a efectos patrimoniales, básicamente. ¿Para qué se reconoce en materia de familia una unión de hecho? Así que para efectos patrimoniales, es verdad, ¿cierto? Para eso las parejas solicitan el reconocimiento de las uniones de hecho, no para otra cosa. Entonces, la postura como equilibrada, ¿verdad? Es si al momento de los hechos las personas eran parejas y tuvieran 22 días, 15 días de ser pareja, aplicaba la ley de penalización, siempre me pareció que era la forma más racional de interpretarlo, ¿verdad? Ni la postura radical que exigía los 3 años, ni la postura a la que no le importaba si ya estaba vigente, si no estaba vigente la relación, me parecía correcta. Hoy en día, la redacción de la ley de penalización de violencia contra las mujeres es clara. Los tipos penales y el ámbito aplicativo de la ley no se restringen a relaciones actuales, incluso opera con respecto a relaciones pasadas. Entonces ya la discusión está extinta, ¿verdad? Básicamente. Hoy en día, supongamos que pues, una mujer es agredida por su expareja de hace un año, que la cela, la persigue, la cosa no la deja en paz, al haber tenido una relación de pareja con esa persona a tiempo presente, ¿verdad? Lo que es las agresiones, las ofensas, amenazas, maltratos podrían estar tutelados. Esto fue una discusión que ocurrió antes del año 2022, que me parece que se hizo la reforma que amplió el ámbito aplicativo en materia de violencia contra las mujeres. Pero era una locura. Era simple y sencillamente una locura. Había dentro de la misma sala tercera votos en un sentido y votos en otro sentido. Entonces, flip a coin, ¿verdad?
En el peor de los Profe, casos. pregunta básica. Dime, Helen. Creo que en derecho de familia habíamos visto que incluso ese tipo de crímenes se veía en tribunales de familia, o entendí mal, siempre es penal. Entendiste completamente mal porque Ajá, juzgar delitos siempre va a ser competencia de la materia penal. Un juez de familia nunca va a ser competente para juzgar a una persona por un hecho punible. Son dos materias por un hecho totalmente punible. distintas. Creo que la confusión tuya, Maylin, ya sé cuál es. Ujú, En segunda, bueno, existe el juez de violencia doméstica. Violencia doméstica es como sí, el híbrido, es ajá, como el hijito del derecho de familia y del derecho penal. Violencia doméstica, proceso sí, eso creo que precautorio. es el En perfil. segunda instancia, al juez de violencia doméstica, quien le resuelve el recurso de apelación es el tribunal de familia. Pero en violencia doméstica, no en materia penal. Ok. Violencia doméstica no es entonces materia penal. No es materia penal, correcto. Ujú, Podría verse, es un proceso precautorio el proceso de violencia doméstica, no es un proceso declarativo, de hecho no se resuelve en definitiva. Lo que sucede muchas veces, ¿verdad?, es que de manera paralela al proceso penal se lleva un proceso de violencia doméstica, o más bien, de manera paralela al proceso de violencia doméstica se testimonia piezas para llevar a personas a juicio en materia penal, porque en el proceso precautorio simplemente de violencia doméstica se otorgan medidas a la víctima, ¿verdad? Pero muchas de las agresiones, por ejemplo, amenazar a una mujer, conductas sexuales abusivas, daños patrimoniales, maltratos físicos, ofensas a su dignidad incluso, están tuteladas ya en tipos penales. O sea, muchas de las conductas que antes hubiesen sido simplemente fenoménicas de la violencia de género, hoy en día ya están tipificadas en la ley como delitos. Entonces, inmediatamente el juez de violencia doméstica, cuando tiene conocimiento de los hechos, pues otorga a la víctima que está pidiendo auxilio las medidas, pero pone en conocimiento del Ministerio Público que la víctima está diciendo que le dañaron su patrimonio, que la víctima está diciendo que la amenazaron, que la víctima está diciendo que la están controlando, que la víctima está diciendo que la están agrediendo físicamente de cualquier manera. Entonces, se pueden llevar de forma paralela, pero nunca un juez de familia va a juzgar un delito. No tiene competencia para eso, es una cuestión básica de derecho procesal. Bueno, nos fuimos un poquito por la tangente acá. Cuestiones de hecho y de prueba, lo que les decía, el artículo 468 del Código Procesal Penal dice: el recurso de casación podrá ser fundado en alguno de los siguientes motivos: cuando la sentencia no observe o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o procesal. Consecuencia, no es permitido alterar los hechos tenidos por ciertos en la sentencia. ¿En qué medida es cierto? Correctivo, fiscalizar la fundamentación. La casación no podía limitarse solo a las cuestiones de hecho. El examen de la fundamentación de fallo y su contrariedad con las reglas de la sana crítica, con el silogismo probatorio, reglas de la sana crítica, dato a probar y conclusión de hecho probado, pues no debería estar técnicamente restringida en etapa de casación, pero bueno, esa es la redacción que tenemos actualmente. Otros correctivos: la valoración del principio de inocencia, indubio pro reo, motivos alternativos, vicios de exposición, vicios en la construcción y exposición de los hechos, que son asimilados a una errónea aplicación de la ley sustantiva, como lesión a las reglas procesales. Eh, a considerar. El fin del recurso de casación determina su competencia fijada en la norma. El fin del recurso de casación delimita los criterios de admisibilidad y el fin del recurso de casación define los contenidos de los pronunciamientos de fondo, ¿verdad? Puede ser una sentencia, por ejemplo, de carácter unificadora, puede ser una sentencia, pues simple y sencillamente que enmiende, que corrija la forma en la que debe calificarse una plataforma fáctica de hechos. Y pues las sentencias que son más trascendentales desde mi punto de vista serían las que sí unifican criterios, particularmente sobre un punto en cuestión. De acuerdo con nuestra legislación, tenemos un recurso extraordinario y formalista con la finalidad de unificar la interpretación jurisprudencial, unificar la interpretación del derecho objetivo, pero prioritariamente respecto a los derechos humanos. El compromiso de las partes, dominar la técnica en la formulación como garante de los derechos humanos, y el compromiso de los operadores, sin desconocer el principio de legalidad, continuar siendo garantes de los derechos humanos, respetuosos de los pronunciamientos internacionales y abiertos a la reflexión. Como les digo, esta presentación no es de mi autoría, pero en sí toca varios puntos que son interesantes. ¿Cómo es que está regulado lo de la intangibilidad de los hechos probados en el recurso de casación? Que yo me iba a devolver, pero definitivamente. Yo sé que tal vez en otro curso ya se los he mencionado. Esto es un punto que yo siempre hago hincapié, para que ustedes el día que tengan que redactar un recurso de casación, pues no peguen contra la pared. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí. Vean, así de sencillo. Los motivos que permiten interponer el recurso de casación son estos dos. Yo sé que suena cansado, pero son estos únicos dos. Si su motivo de casación y su agravio no guarda relación con precedentes contradictorios o no guarda relación con un precepto sustantivo o procesal erróneamente aplicado o desaplicado o inobservado, su recurso va declarado inadmisible. ¿Ok? Si usted se pone a atacar cuestiones de hecho, el recurso va declarado inadmisible. El artículo 471 dice: la sala de casación declarará inadmisible el recurso cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según establece el artículo 469. Y además, cuando la resolución no sea recurrible. No se puede meter una casación contra la sentencia del tribunal de juicio, ¿verdad? La parte no tenga derecho a recurrir cuando el recurso tenga como finalidad modificar los hechos probados o cuando sea absolutamente infundado, en cuyo caso así lo declarará y devolverá las actuaciones al tribunal de origen. ¿Qué es atacar los hechos probados? Vean, pensemos en qué delito. Pensemos en un delito de concusión. Un funcionario público es juzgado en fase de juicio por básicamente solicitar dinero a un ciudadano con abuso de un cargo, un funcionario público, una concusión. Pensemos en el ejemplo más tradicional que utilizo en mis clases de penal especial, ¿verdad? Creo que ya todos, o casi todos o todas han llevado penal especial conmigo. El tráfico, ¿cierto? Es el ejemplo que yo utilizo en mi curso de penal especial, que le pido una mordida a una persona a cambio de no hacerle una multa, ¿verdad? O incluso la intimida, o la induce, que es el verbo típico de la concusión. Pensemos que la persona va a juicio, se demuestra que a una persona que iba a estacionarse en raya amarilla se le indujo a entregar dinero, que la víctima incluso lo entregó, pero el imputado, por medio de su defensa, apela a la sentencia que lo condena. El tribunal de apelación de sentencia confirma los hechos, confirma la pena de prisión, confirma una pena incluso de inhabilitación para ejercer cargos públicos, ¿verdad? Y además de esto, también declara sin lugar en todos sus extremos la apelación. No devuelve por pena, no devuelve por nada, le confirma la prisión y le confirma la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El funcionario en casación alega que es falso, que le creyeron al testigo de manera incorrecta, que en realidad lo que le dio fue un papelito, que no era dinero, que le había dado un apunte, que le había dado una tarjeta con una publicidad que a él no le interesaba, pero que no era un billete, que es falso, que en ningún momento ni pidió, ni obligó, ni indujo al ciudadano que se estaba estacionando en raya amarilla para entregar dinero.
Si la persona cuestiona la valoración de prueba que se hace por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, y peor, por parte del Tribunal de Juicio, que no es recurrible vía de casación, y pretende modificar la plataforma de hechos, ustedes han visto que las sentencias tienen hechos probados. Es una cápita esencial. Ustedes me hicieron tarea sobre la fundamentación fáctica del fallo, ¿cierto? Que es una parte esencial. Permite controlar el principio de congruencia, permite ejercer el control non bis in idem. Es una parte esencial fundamental del fallo. Esa parte esencial fundamental del fallo en casación no la podemos atacar, porque en el momento en el que este imputado que estamos hablando del tráfico, por conclusión, pretenda que desconozcan la base fáctica que ya se tuvo por demostrar, el recurso va declarado inadmisible con una resolución bastante sencilla como establece la norma. Y va para atrás, le devuelven el expediente con confirmación de la sentencia condenatoria al Tribunal de Apelaciones y se acabó. ¿Okay? La base fáctica del fallo no se puede atacar en casación y esto se conoce como principio de intangibilidad de los hechos probados. Por eso les preguntaba si me estaban poniendo atención a la clase anterior, ¿verdad? En el recurso de apelación es todo lo contrario. Puedo atacar lo que me dé la gana. Puedo atacar la constitución del tribunal. Puedo atacar el razonamiento probatorio. Puedo atacar la calificación legal. Puedo atacar la fundamentación de la pena. Puedo atacar la validación de pruebas espurias. Todo lo que ustedes quieran. No hay límite alguno de lo que ustedes puedan atacar por medio del recurso de apelación de sentencia penal. ¿Cuál sería la única inadmisibilidad? Un compañero mío, que fue juez de apelación muchos años en Cartago y en San Ramón, me decía: Álvaro, yo he declarado inadmisible recursos de apelación. Y yo, ¿pero cómo? Bueno, ahí se van a encontrar votos de David, de donde hay fallas, de donde hoy en día litigante particular, ya no es juez de apelación, pero fue un excelente juez de apelación, un amigo mío, de mi primer máster. Él me decía: me han hecho recursos tan malos. Decía: yo sé que ustedes, los defensores públicos, ninguno, ¿verdad? No va a ser así. Pero me han hecho recursos tan malos que no atacan en modo alguno la sentencia que se supone que están apelando. Y he tenido que declararlos inadmisibles. En el recurso de apelación de sentencia penal, como es diseñado para tutelar un derecho humano, ¿se acuerdan? Esto también lo vimos, básicamente. ¿Qué les dije yo? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base del recurso de apelación de sentencia penal? ¿El Código Procesal Penal o el 82H de la Convención Americana de Derechos Humanos? El 82H se los dije, ¿verdad? De primera entrada se los dije. Ese recurso es tan, ¿cómo podríamos llamarlo? Paternalista, podríamos llamarlo, que protege incluso la presentación de un recurso incompetente. Si tiene defectos, el recurso de apelación de sentencia penal en la forma en la que fue presentado, y vean lo que les voy a proyectar. Profe, acabas de mencionar forma y estoy intentando recordármelo, casación versus apelación. ¿Se podría entonces pensar entre forma versus fondo? ¿O es muy reduccionista aprendérselo así? No, Por ejemplo, no. apelación. En apelación se puede atacar la forma, los formas procesales o el fondo sustantivo del caso. X. Lo puedes llamar de esa forma. Ahora yo no suelo llamarlo así, pero sí. Ok, nada más para aprendérmelo, no confundirlos. Vean, y es que no me acuerdo del artículo, pero tiene que ser 461 o 462. Extemporánea. Sí, está en el 462. Vean lo diferente que es el diseño del recurso en ese punto. El trámite. El Tribunal de Apelación de Sentencia podrá declarar inadmisible el recurso si estima que la resolución no es recurrible. A mí nunca me han declarado inadmisible el recurso de apelación. Si a mí me declararan inadmisible el recurso de apelación, me da un infarto. Me da literalmente un infarto. Tendría que ser que hice una porquería de tal magnitud que yo ya no me llamo Álvaro Pérez Roda, ¿verdad? Y no estaría haciendo aquí nada. Sería en materia penal serían las cuestiones más humillantes y una demostración de una carencia de criterio de un nivel inimaginable, ¿verdad? Pero siguiendo para que ustedes capten mi punto. Si estima que la resolución no es recurrible, cabe la inadmisibilidad. Cuando el recurso ha sido interpuesto de forma extemporánea, que la parte no tiene derecho a recurrir, cuestiones básicas que ya vimos, ¿verdad? Esto se llama impugnabilidad. El derecho de una parte a recurrir se llama impugnabilidad. ¿Qué tipo de impugnabilidad? Lo vimos al inicio en generalidad de los recursos. ¿Cómo se llama? El derecho de una parte a recurrir. El derecho que tiene la parte a recurrir, chicos, si no lo tiene, se le puede declarar inadmisible. ¿Cómo se llama eso? Si el recurso en la ley tiene prevista impugnabilidad subjetiva, correcto. Impugnabilidad objetiva, correcto. No te preocupes, estás aprendiendo, Mel. Sigue participando. ¿Ok? En cuyo caso lo declara y devuelve las actuaciones al tribunal de origen. Si el recurso es admisible, el tribunal lo sustanciará y se pronunciará por el fondo, aun cuando estime que en su reacción existen defectos. Si considera que estos le impiden en forma absoluta conocer el reclamo, le prevendrá la parte su corrección según el artículo 15 del Código, puntualizándose qué aspectos deben aclararse y corregirse. Si los defectos no son corregidos, se declarará su inadmisibilidad. Entonces, hipotéticamente, si no es una cuestión de impugnabilidad subjetiva, si no es una cuestión de extemporaneidad, si el recurso es mínimamente comprensible, pero es, ¿cómo se dice popularmente? Un mamarracho. Si el recurso es un mamarracho, el tribunal de apelaciones, bajo la regla de saneamiento del artículo 15 en una gestión escrito recurso, ¿verdad? Puede prevenirle la parte por 3 días que lo corrija. Era 3 días. ¿Se acuerdan de la regla del artículo 15? Bueno, vamos a ver este curso. Saneamiento de efectos formales. Y se lo voy a copiar para que hagan la concordancia con ese artículo 462 y el artículo 15. Perdón, el plazo puede ser de 3 días, pero lo que dice la norma es que un plazo no superior a 5 días, que serían hábiles. Si la parte presenta un mamarracho, pero es mínimamente comprensible más o menos por dónde va, se le puede hacer la prevención. En casación no. En casación, si el recurso no se apega al tenor en la técnica recursiva, a los motivos que están admitidos o ataca los hechos probados, va rechazado por resolución de inadmisibilidad. Y la inadmisibilidad en el acto confirma la sentencia. Ya no hay más allá. Si quisiera yo cuestionar nuevamente lo que se resolvió en instancia, ¿qué tendría que hacer? Ya la sentencia adquirió eficacia de cosa juzgada. ¿Por qué medio podría yo eventualmente atacar una sentencia sobre la que ya recayó eficacia de cosa juzgada? ¿Se puede atacar la cosa juzgada en materia penal? Sí, existe eso. O la cosa juzgada es una losa inamovible. Bueno, cuenta el relato bíblico en la teología, ¿verdad? Que la losa sobre Cristo la levantaron, ¿verdad? Aunque sea a nivel poético. ¿Será que existe una figura que permita levantar la losa, como levantaron la losa de Jesús y sacar la sentencia de su tumba? Profe, ¿no es el recurso de revisión? Excelente, Valentina. Y hay un error en lo que dice Valentina y hay mucho de cierto. En nuestro código se le llama y está regulado como un procedimiento de revisión, no está regulado como un recurso en sí mismo. Y es todavía más rígido, mucho más rígido que la casación. En el argot, Valentina, y todos los demás, casi que en el Vox Populi, las personas y los reos, particularmente los reos en los centros penales, a la revisión le llaman recurso de revisión. Pero es que no es técnicamente un recurso, es una solicitud para que se revise el proceso, un procedimiento para que se revisen las actuaciones, las decisiones que se tomaron y si es posible detectar algún defecto que sea de tal entidad que no haya sido identificado en la sede recursiva, en la instancia recursiva. Ya llegamos ahí, creo que está en el 408, si mal no recuerdo, el procedimiento de revisión. Procedimiento para la revisión de la sentencia.
De una vez vemos eso antes de pasar a las reuniones. El procedimiento para la revisión de la sentencia, vean los checks que tiene. La revisión procederá contra las sentencias firmes a favor del condenado o de aquel a quien se haya impuesto una medida de seguridad y corrección en los siguientes casos. Entonces empezamos con una regla de base. ¿Se puede presentar una revisión contra una sentencia absolutoria? No, profe. Ok, dice María Paula que no. ¿Alguien opina diferente? No se puede. No se puede. El primer renglón nos lo dice literalmente. Condenas firmes. La revisión procederá contra las sentencias firmes, perdón, no dice condenas, y a favor del condenado o aquel a quien se le haya impuesto una medida de seguridad. O sea, solo procede contra sentencias condenatorias. No procede en materia contravencional, solo proceden delitos. Cuando los hechos tenidos como fundamento de la condena sean inconciliables con los establecidos por otra sentencia penal firme, dos plataformas fácticas que se contradicen entre sí no pueden ser ambas ciertas y no pueden ser ambas falsas. ¿Ok? Una sentencia que contradiga en esencia el quid de la otra, pues daría pie a una revisión. Si una sentencia dice que fulanito solo asaltó a una persona, otra sentencia no puede decir que fulanito en compañía del otro asaltó a la otra persona. Si la sentencia condenatoria ha sido producida por prevaricato, cohecho o violencia, a un juez le pagaron para que condenara a una persona, un juez desaplicó la ley. Eh, Cuando se demuestre que la sentencia es ilegítima a consecuencia de la introducción de prueba ilegal o una grave infracción a los deberes cometida por un juez, aunque sea imposible proceder por una circunstancia sobreviniente, la introducción de pruebas puria, ¿verdad? Se validó una prueba obtenida de manera ilegal. Una grave infracción a los derechos del juez es como el motivo más amplio que tenemos, ¿verdad? También podría ser, no sé, se condenó a una persona por un hecho prescrito, el juez calculó mal la prescripción, se lo puso y todo, pero mantuvo la condena, consideró que no estaba prescrito y sí estaba prescrita la conducta. La calificación legal correcta para la plataforma fáctica eventualmente permitía concluir que los hechos estaban prescritos. Cuando después de la condena sobrevengan o descubran hechos nuevos elementos que son los unidos a los ya examinados, evidencia que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió, o que el hecho encuadra en una norma más favorable, ¿verdad? Aparece un video estrella después de los hechos. Cuando la ley posterior declare que no es punible el hecho que antes se consideraba como tal, o que merece una pena menor, o cuando la ley que sirvió como base de la condena haya sido declarada inconstitucional. La revisión procederá aún en los casos en que la pena o medida de seguridad hayan sido ejecutadas o ya se encuentren extinguidas. Casi que por una cuestión de salvaguardia, ¿no? Legitimados, el condenado, el cónyuge conviviente, el Ministerio Público, la muerte del condenado ante recurso de revisión no para realizar el desarrollo del proceso. En tal caso, las personas autorizadas para interponerlo podrán personarse en las diligencias. En su defecto, el defensor continuará con la representación del fallecido. Aquí está la formalidad de interposición, también admisibilidad. La interposición de recurso no suspende la sentencia, o sea, mientras se lo estés contando, el procedimiento no lo coloca en libertad, ¿verdad? En cualquier momento del trámite, el tribunal que conoce la revisión podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer la libertad del imputado o sustituir la prisión por otra medida cautelar. Admitida la resolución, el tribunal da audiencia al Ministerio Público por 10 días, los que hayan intervenido en el proceso principal, se da parte a la víctima y se le puede dar lugar para recibir notificaciones. Se puede recibir pruebas, se puede practicar una audiencia oral. Esto se hace directamente ante la sala tercera de casación penal. Si el tribunal rechaza la revisión, anulará la sentencia. Si la anula, remitirá un nuevo juicio en caso de que así lo requiera, o se pronunciará directamente lo que corresponde en derecho. O sea, si el imputado hay que liberarlo, hay que absolverlo, se le absuelve en directo. No se absolverá ni variará la calificación jurídica ni la pena como consecuencia exclusiva de una nueva apreciación de los mismos hechos conocidos en el proceso anterior o de una nueva valoración de la prueba existente en el primer juicio, independiente de las razones que hicieron admisible la revisión. Ok. Si hay que valorar la prueba nuevamente, se puede ordenar nuevo juicio. Cuando haya que valorar la prueba nuevamente, ¿verdad? Hay que ordenar el juicio de nuevo, es lo que establece esta norma, básicamente. El review, si se efectúa si se ordena un review para un nuevo juicio, este no puede intervenir ninguno de los jueces que conocieron el anterior. Igual que con un review, por ejemplo, del Tribunal de Apelaciones o con un review de la Sala Tercera de Casación Penal, según la sentencia de instancia. En el juicio de review, rellenar las disposiciones del artículo anterior y no poder ponerse una sanción más grave que la fijada en una sentencia revisada y los beneficios que se haya acordado. Esto de que no se le puede imponer al imputado una sanción más grave que la que se le haya impuesto originalmente, ¿cómo se llama? Lo vimos en las generalidades. El non reformatio imperius, la no reforma en perjuicio, está regulada la reparación civil, la publicación de la sentencia de revisión a solicitud del interesado, en rechazo a la solicitud de revisión, la confirmación de la sentencia, no perjudicará la facultad de presentar los recursos siempre y cuando se funden razones diversas y las costas del recurso rechazado siempre son a cargo de quien lo interpuso. Los efectos de la sentencia pueden ordenar la libertad, la restitución total o parcial del dinero pagado como multa, la restitución de la suma cubierta como indemnización, a condición de que se haya citado al actor civil cuando se ordene la devolución de la multa o exceso, deberá calcularse la valorización de la moneda, cesación de inhabilitación, penas accesorias, medidas de seguridad, devolución de los comisos que no hayan sido destruidos. Si corresponde, se fija una nueva pena o se practicará un nuevo cómputo. Por ejemplo, si la pena por una reforma legislativa, obviamente, la redujeron, que ya eso no pasa, ahora todas las penas las están agravando, se puede fijar el nuevo cómputo de la pena. El procedimiento de revisión es para eso. Básicamente es el último salvavidas que se le puede tirar al imputado para que alegue cualquiera de estos checks que están taxativamente establecidos por ley. Si no se cumple con ninguno de esos checks, el procedimiento va declarado inadmisible, igual que la casación. ¿Qué más? Vamos a ver rápidamente el tema del procedimiento expedito de flagrancia. Vean, chicos, el procedimiento expedito de flagrancia es diferente del ordinario. Este procedimiento de carácter expedito se aplicará en todos los casos en los que se trata de delitos en flagrancia, conforme al artículo 236 del Código, e iniciará el momento en que se sorprenda o se detenga a la persona sospechosa en flagrante delito. El procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente oral. En los casos de los delitos en flagrancia también podrán resolverse conforme al proceso de justicia restaurativa. En los casos en los que el hecho punible cumpla con lo establecido en el 236, el procedimiento deberá ser obligatoriamente vía flagrancia desde su inicio hasta su finalización entre los plazos establecidos en los artículos 430 y 435. Y ya no los aburro más leyendo el código. Vean, el procedimiento de flagrancia, cuando dice que es oral, no es un chiste, no es simbólica, no es letra muerta. En el procedimiento de flagrancia, el fiscal de flagrancia, cuando detecta que una persona, le reporta que una persona fue detenida en el momento que estaba cometiendo un hecho delictivo, cuando le reportan que una persona fue sorprendida cuando tenía todos los bienes que permiten demostrar que participó de un hecho punible, cuando todas las pruebas estén prácticamente listas al momento de la aprehensión de la persona, se recibe oralmente el parte al policía, se reciben las evidencias decomisadas, se recibe la denuncia de la víctima, se graba, así como estamos nosotros ahorita frente a una cámara cada uno, se graban los testimonios de cada una de las personas, las denuncias, y el expediente pasa con una solicitud al tribunal que puede declarar la competencia si se determina que estamos ante el supuesto donde la persona fue sorprendida al momento de cometer el hecho delictivo o inmediatamente después. La defensa tiene la posibilidad de reservarse un término de 24 horas en la audiencia oral ante el tribunal de juicio sin pasar por la audiencia preliminar de la instrucción fiscal al tribunal de juicio. Directo.
sin pasar por una fase intermedia del proceso. ¿Me sigue? Se la salta por completo. Se lleva el expediente con toda la prueba lista, con toda la prueba preparada al tribunal de juicio y se le pide la competencia para aplicar el procedimiento de flagrancia. Si la defensa se reserva el plazo de 24 horas después de que se ordenó la competencia y aplicar el procedimiento de flagrancia, no pasa nada. Se le suspende por al menos 24 horas la audiencia a la defensa y luego se continúa con la audiencia inicial, se formula la acusación, se ofrecen pruebas, se piden pruebas, si es que las hay, por ejemplo, mandar al imputado a psiquiatría, y después se señala inmediatamente el contradictorio. Es un proceso oral diseñado para resolverse de manera expedita, por eso se llama procedimiento expedito de flagrancia. Las reglas del debate son exactamente las mismas. Las diferencias que hay son básicamente los plazos para que se pueda llevar adelante el juicio y los plazos de prisión preventiva. El plazo de prisión preventiva, que está regulado en el artículo 430, establece que a la persona no se le puede imponer más allá del plazo ordinario de 15 días hábiles y en caso de que ofrezca prueba útil puede prorrogarse la prisión preventiva por un plazo extraordinario que no puede superar de 25 días hábiles contados del vencimiento del plazo anterior. Vencido el plazo anterior sin que se haya iniciado el debate, corresponderá remitir la causa al tribunal de juicio ordinario, quien resolverá el mantenimiento, modificación o cesación de la medida o cualquier otra medida cautelar para que se realice el juicio oral público si en la causa ya se ha dispuesto la realización del juicio. Cuando va a solicitarse un plazo superior, vencidos los plazos ordinarios y extraordinarios, como los casos donde no corresponde aplicar el procedimiento expedito, procederá a la prisión preventiva si existe mérito para ello según las reglas en el código. En tal caso, el juzgado penal o el tribunal de juicio ordinario, si ya se ha dispuesto la realización del juicio, será el encargado de resolver dicha solicitud. Con el dictado de la condena, ahora se le puede poner 6 meses de prisión preventiva. Cuando la sentencia se resuelva, se levanta cualquier medida cautelar. El plazo ordinario en un proceso ordinario es de 12 meses. Esa es la gran diferencia en el procedimiento expedito de flagrancia. Pero para la simulación que nosotros vamos a hacer, hasta donde yo recuerdo, ¿verdad? Bueno, en realidad lo recuerdo perfectamente. No hay que discutir prisión preventiva. La causa ya llega lista para juicio. Simplemente es un pretexto para repasar las diferencias con el procedimiento expedito de flagrancia. Un detalle, chicos, desde el ángulo defensivo. La fiscalía en el procedimiento de flagrancia todo lo tiene riquísimo. Súper sencillo. Sumamente trabajado, sumamente planado y allanado el camino para poder llegar a formular una acusación solvente, puesto que la persona sorprendida en flagrante delito. La defensa, si necesita una prueba de cualquier naturaleza, tiene que pedírsela al tribunal o tiene que correr por sus propios medios para hacerla llegar, porque vea que son días de diferencia en lo que hay acá entre la celebración de la primera audiencia y el eventual juicio, que incluso puede ser inmediatamente. Si la defensa necesita prueba pertinente, tiene que pedirla desde la audiencia de competencia, desde que a usted le dan la palabra para pronunciarse sobre la competencia, si quiere, usted tiene que pedir la prueba al momento en el que esté arrancando. En la práctica, pues no, más bien cuando le dan la palabra sobre la competencia no se estira a pedir la prueba, sino cuando la defensa ya interviene, levanta la mano para solicitar que se le dé un plazo para preparar la defensa. Si hay prueba que no está, pues obviamente la persona tiene que hacer ver por qué ocupa el plazo y solicitar los elementos de prueba que tenga que solicitar, ya sea el tribunal o ya sea eventualmente cualquier dependencia o por medio de cualquier recurso, por medio de cualquier entrevista testigo para la que requiera ese tiempo, ¿verdad? La defensa tiene que correr, la defensa siempre en el procedimiento expedito de flagrancia está contra las cuerdas. El límite de tiempo para la defensa, la restricción de tiempo es muy, muy grosera. Entonces, les recomiendo que se lean el material que ya les cargué en el módulo para el procedimiento expedito de flagrancia y yo creo que hoy, chicos, chicas, vamos a quedar acá y ya les explico por qué, ¿verdad? Como dije al inicio de la clase. Por motivos de agenda, es sumamente complicado para hacer provechosa las reuniones con los compañeros, vernos más allá del horario normal que ya todos tenemos dispuesto para participar del curso. Entonces, lean la lectura sobre el procedimiento de flagrancia, lean la lectura de penal juvenil, porfa. Yo me esmeré mucho cargando material, pero por más que he corrido para ver los recursos como Dios manda y como ustedes se merecen, no he tenido chance de ver el proceso penal juvenil, no he tenido chance de ver el procedimiento para juzgar a un miembro de los supremos poderes. Aunque tengo más holgado el curso que en el de procesal general, realmente es muy difícil poder cubrir toda la materia con el detalle que uno querría, ¿verdad? Entonces, léanse eso y porfa me traen dudas en la próxima clase. Sí, la próxima clase me traen dudas para semana 13 sobre cualquiera de los procedimientos especiales, donde voy a tratar de ver los que no hemos por lo menos superficialmente abordado. ¿Alguno tiene alguna duda de revisión o de casación o de lo que hemos visto ahorita? Y de mi institución, Gisela. Sí, profe, la defensa pública, y está súper sencillo de explicar y entender. Es que te explico, la defensa pública, estas formulitas las hace para las personas usuarias, no las hace para abogados, las hace para las personas usuarias. Entonces, todo lo que publica la defensa pública está hecho de la manera más accesible, más flexible para que cualquier persona, incluso si no es abogado, lo comprenda. Entonces, esos resúmenes pues, son buenos. Eso sí, no les recomiendo que se queden solo con eso, ¿verdad? Pueden empezar por este link que nos pone Gisela y leanse los artículos que ya les puse, leanse el material que ya les cargué. Ok, entonces, vamos a pausar la grabación. Un placer para